Vamos a seguir entonces con los temas de firma digital que que veníamos desarrollando. La clase anterior quedamos, o la última clase quedamos en el artículo 12, que era donde se explicaba eh, el aspecto que la ley permitía entonces o habilitaba a cualquier persona física o persona pública, persona jurídica, también de la posibilidad de implementar sus propios sistemas de validación, intercambio de documentos y de firmas electrónicas asociadas. Es este artículo 12 a través de los diferentes incisos entonces que permite y nos indica qué tipos de sistemas o de verificadores o de posibilidades de certificar personas o equipos existen legalmente para poder nosotros implementar entonces este tipo de sistemas informáticos que le permita a los usuarios firmar electrónicamente e intercambiar documentos electrónicos. Tal es el caso de la Municipalidad de Santana que explicaba donde los ciudadanos que quieran realizar algunos trámites y que no tengan o no quieran hacerlo con la firma digital certificada, pues la misma municipalidad les brinda la posibilidad de hacerlo a través de un mecanismo de firma electrónica. Y para esto lo que hace es implementar un proceso, un procedimiento, donde primero identifica al ciudadano a través de una entrevista por videollamada para después emitirle unos certificados propios de la misma entidad para que éste firme. ¿Cómo se emiten esos certificados? Bueno, a través de un sistema informático privado contratado por la municipalidad, crea el perfil del usuario, de la persona que ya previamente identificó, carga el documento que se va a firmar, se lo envía a su correo, esta persona abre ese link, lo que le llega es más bien un link, no el documento, sino que le llega un link para poder abrir el documento, leerlo y proceder a firmarlo, ya sea desde su dispositivo móvil o desde su computadora, preferiblemente desde un equipo que pueda, que sea táctil a la pantalla para poderlo firmar con el dedo. Esto durante el proceso recopila una serie de evidencias, genera un reporte que lo que va a permitir de manera posterior es poder demostrar que ese documento firmado cumple con los requisitos del párrafo primero del artículo 8 de firma digital, es decir, que me va a permitir ese proceso identificar al firmante y garantizar la integridad no solo de los datos que utilicé para la firma, sino la integridad del mismo contenido del documento. Entonces, esto era como el resumen de este artículo 12, más todo lo que hemos visto con anterioridad, y a partir de aquí entonces vamos a seguir con unos conceptos que vienen en el reglamento de firma digital y documentos electrónicos, el concepto de integridad del que tanto he venido hablando desde que empezamos estos temas de firma electrónica. Y nos dice el reglamento en el artículo 2, inciso 27, numeral 27, que la integridad es una propiedad, un atributo de un documento electrónico que denota que su contenido y características de identificación han permanecido inalterables, es decir, sin modificación desde el momento de su emisión, o bien que habiendo sido alterados posteriormente, lo fueron con el consentimiento de todas las partes legitimadas. ¿Qué podría ser un ejemplo de alterar un documento electrónico después de haber sido creado sin alterar su integridad? Bueno, un endoso, como en un pagaré electrónico, podría ser agregar un endoso sin necesidad que el contenido se modifique. Entonces, esa podría ser una posibilidad de alterar o que esa integridad se vea alterada por un acto posterior. Eh, es muy importante este concepto de la integridad desde el momento de su emisión. ¿Cómo se tiene certeza entonces de ese momento de la emisión? Para eso es la utilidad del sello de tiempo. El sello de tiempo es un certificado o un mecanismo electrónico que me va a permitir tener certeza sobre la fecha
y la hora en que ese contenido o ese documento fue creado. El sello de tiempo entonces eh, viene a garantizar esto. Ahorita vamos a explicar más o menos cómo funciona. El artículo 10 del reglamento entonces nos habla del reconocimiento jurídico del certificado de firma. Nos dice que solo tendrá pleno efecto legal frente a terceros, así como respecto al Estado y sus instituciones, los certificados digitales expedidos por certificadores registrados ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital. ¿Ok? Entonces esto es muy importante y esta es una de las principales fortalezas del certificado de firma, el emitido por el Banco Central, y es que tiene efectos contra terceros. Entonces, un documento como el que se está firmando en la Municipalidad de Santana con los mecanismos de firma electrónica remota no va a tener efectos frente a terceros, solo va a tener efectos entre las partes, entre el ciudadano y la municipalidad. Es decir, la municipalidad no va a poder tomar ese documento y presentárselo a otra municipalidad o al Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda o la otra municipalidad no va a tener esa certeza de quién fue que firmó ese documento. ¿Por qué? Porque fue un acto privado entre las partes, entre la municipalidad y entre el ciudadano. Ahí está la diferencia principal entre estos dos mecanismos. Mientras que un certificado de firma digital sí me da esa validez jurídica frente a terceros. Bien, ese segundo párrafo del artículo 10 del reglamento entonces es muy importante porque aquí lo que nos indica es que las firmas y certificados emitidos dentro o fuera del país que no cumplan con esa exigencia, es decir, con la exigencia de ser certificados emitidos por la autoridad certificadora, estos certificados no van a surtir efectos por sí solos, pero podrán ser empleados como elementos de convicción complementario para establecer la existencia y alcances de un determinado acto o negocio. Bien, esto es muy importante y aquí quiero resaltar un tema. Por allá en el 2018 se dieron unas resoluciones de unos tribunales donde se firmaron unos pagarés electrónicos. En ese entonces no existía la ley de pagarés electrónicos y era una zona, era un área bastante gris de en nuestro ordenamiento, la firma de los pagarés. Entonces, una empresa, Beto le presta, eso no es secreto, eso está en todas las resoluciones del tribunal, contrata una empresa española para que los usuarios firmaran, para que sus clientes firmaran pagarés electrónicos. De forma remota, el cliente podía ingresar a un sitio web, llenar una solicitud de crédito, el crédito se le acreditaba en su cuenta bancaria y él firmaba un pagaré a través de un mecanismo que le llegaba un link a su correo electrónico. El correo electrónico lo llevaba a leer el documento y allí se firmaba desde un dispositivo móvil o desde la misma laptop. Un sistema como el que vamos a ver ahora. Cuando llega el momento de cobrar estos pagarés, son rechazados tanto por el tribunal de cobro como por el tribunal de apelación. Y lo que establecieron de manera errónea a mi criterio es que rechazaron esa firma por no ser con certificado digital emitido por el Banco Central. Aquí hubo una errónea aplicación del principio de equivalencia. ¿Por qué? Porque primero eh, fallaron o resolvieron contrario a este segundo párrafo. Esas firmas que se utilizaron entonces fueron unas firmas electrónicas que incluían unos certificados digitales emitidos por otros proveedores internacionales, no eran certificados emitidos por el Banco Central. ¿Y qué pasa en estas resoluciones? Las rechazan aduciendo que por no haberse utilizado certificados de la autoridad certificadora, es decir, del Banco Central, no eran válidos. Y ahí ni siquiera los tomaron como como elemento de convicción ese certificado que se utilizó para firmar ese pagaré. Entonces, por ese lado, para mí, pues no fue una correcta interpretación. Por otro lado, otra cosa que ahí sí ya me queda la duda, porque quizás no es mi área de especialización, pero lo que indicaba este tribunal es que un título o valor debe valerse por sí mismo.
Es decir, no debe requerir pruebas adicionales para cerciorarse de la validez de ese título valor. Es decir, el título valor debe ser un documento único y debe valerse por sí mismo. Entonces, lo que decía este tribunal o estas resoluciones era que ese documento electrónico, al tener una firma electrónica, no le permitía al tribunal asegurarse de la validez de ese pagaré por no valerse por sí mismo, sino que necesitaba evidencia adicional para poder demostrar la validez de la firma. Ahora me pregunto yo, cuando le presentan a un juez o a una jueza un pagaré en papel, lo que le presentan es un documento en papel, en soporte de papel, con una firma en tinta, ¿ok? ¿Qué pasa si el firmante dice que él no firmó ese documento? Pues se va a requerir una prueba pericial y eso es completamente válido de acuerdo a la ley. Pues en soporte electrónico es lo mismo. Si yo en ese entonces, si se presentaba un documento, un PDF que utilizaba una firma electrónica de un proveedor X, ¿sí? Entonces, si había dudas con esa firma electrónica, pues lo que correspondía era un peritaje que permitiera demostrar que esos datos electrónicos utilizados en esa firma pertenecían a la firmante. Pero aquí entonces el tribunal negó esa posibilidad y dijo que no era posible debido a que el título valor debía valerse por sí mismo, es decir, que no debía venir con ninguna otra digámoslo, elemento adicional que no fuera el documento. Bastante confusa la resolución. Para mí se equivocaron por falta de conocimiento, me parece, en el tema de firma. Primero, al rechazar utilizar un mecanismo diferente, no permitieron aportar evidencia digital que lograra demostrar la identidad del firmante y la integridad del documento, la identificación del firmante y la integridad del documento, y lo que hicieron fue rechazarlo a portas, diciendo que también que por no tener un certificado digital emitido por el Banco Central, por ende la firma no era válida. Entonces, muy importante este segundo párrafo porque lo que también les nos está diciendo es que sí se pueden utilizar certificados digitales emitidos por otros proveedores, pero que obviamente no van a tener esos efectos legales frente a terceros, pero que sí pueden ser utilizados como evidencia, como elementos de convicción, ya sea para demostrar la integridad del documento. Recordemos que un certificado digital utiliza tecnología PKI, es decir, criptografía, entonces sella ese documento permitiendo garantizar la integridad de su contenido, de su información y de los datos de la firma que se utiliza. Entonces es muy importante tener en cuenta este segundo párrafo de este artículo para poder, por la vía legal, demostrar que sí hay formas de que un certificado diferente al emitido por el Banco Central pueda ser aceptado para su análisis posterior. Bien, más o menos técnicamente cómo funcionaría la firma digital certificada. Entonces tenemos el documento con el contenido que voy a firmar, se genera un hash de ese documento, de ese contenido, y lo que se firma con el certificado digital es ese hash. Por esa razón, un documento puede ser firmado con certificado digital por varias personas y no se va a alterar el documento o la integridad del documento. ¿Por qué? Porque la firma se estampa con base en el mismo hash que se genera del documento. Es decir, lo que se firma es el hash y no el contenido del documento como tal. Ahora bien, puede sonar contradictorio, pero está bien, firmando el hash, recuerden que este número es un resumen del contenido, por ende, a su vez se está firmando el mismo contenido, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, más o menos el hash funciona así, bueno, o el proceso de firma. Primero se obtiene un hash y a ese hash se firma con el certificado digital. Otro elemento que viene incluido en los certificados digitales es el sello de tiempo. El sello de tiempo es un conjunto de datos, un mecanismo o en el caso de nosotros un otro certificado que se adiciona que incluye un conjunto de datos asociado
a una representación de un dato para un tiempo concreto, estableciendo así evidencia de que ese conjunto de datos o esa información, ese contenido, ese documento existía antes de ese tiempo en que se agregó el sello de tiempo. Un sello de tiempo tradicional o el convencional eran estas maquinitas donde se marcaban las tarjetas, que todavía existen algunas. Esto lo que hacía era plasmar en tinta la fecha y hora en que ese documento se pasó por esa máquina. Bueno, el sello de tiempo cumple la misma función, pero en formato digital. ¿Ok? ¿Cómo funciona más o menos? Tenemos aquí en el lado izquierdo el documento o los documentos que vamos a sellar o que le vamos a agregar el sello de tiempo. Al igual que con la firma del ejemplo anterior, antes de firmarlo, antes de agregar el sello de tiempo, se genera un hash de ese documento y de su contenido como tal. Se genera un resumen criptográfico de ese documento. Ese hash viene hasta acá y el mecanismo o el sistema va y jala del servidor del Instituto Meteorológico Nacional, al menos en nuestro caso en Costa Rica, con nuestro certificado digital del Banco Central. Entonces, el mecanismo va y jala del servidor del Instituto Meteorológico Nacional la fecha y hora con una exactitud, o la hora universal se llama, con una desviación como de 0,006 milisegundos, es decir, la hora más exacta posible que podamos tener en el país, viene y envía esos datos de regreso y esos datos de regreso se agregan al hash. ¿Ok? Entonces, al hash que viene del documento. Y a partir de allí, entonces ya tengo un sello de tiempo sobre ese hash, es decir, sobre todo el contenido del documento. Lo importante aquí es que entiendan que ese sello de tiempo que se agrega sobre el documento, cuando utilizamos el certificado digital del Banco Central, ese sello de tiempo viene del servidor del Instituto Meteorológico Nacional y es un sello de tiempo nacional de plena certeza y validez. Cuando usamos estas herramientas de firma electrónica de proveedores internacionales, estamos utilizando sellos de tiempo de otros proveedores, sea de Estados Unidos, sea de Europa, pero técnicamente lo mismo. Lo que va a variar posiblemente sea la hora que se plasma en el documento. Ahora, eso no quiere decir que se invalide la hora. ¿Por qué? Porque yo si tengo un documento en Costa Rica, el sello de tiempo cuando se estampa me va a decir, bueno, este documento se firmó y se selló a las 2 de la mañana, hora europea, hora de España. Entonces yo ya puedo hacer los cálculos y decir, bueno, si el sello de tiempo dice que se firmó a las 2 de la mañana, hora europea, quiere decir que en hora costarricense le resto 8 horas y me va a dar la hora en que se firmó en Costa Rica, pero esas es como las diferencias que hay. El sello electrónico, entonces, lo anterior era sello de tiempo, aquí estamos hablando de sello electrónico. El sello electrónico es una firma de un certificado digital, pero para persona jurídica, una firma electrónica certificada para persona jurídica. Tenemos la firma digital certificada para persona física, que es la tarjeta, la que, la que la que sacamos en el Banco Central, y el Banco Central también nos puede entregar un certificado digital para persona jurídica. Ese certificado digital se le pide al Banco Central a través de su plataforma, se debe solicitar con la firma digital certificada del representante legal de la sociedad, del presidente. Ese es un trámite que se hace personalmente, o sea, personalmente utilizando el certificado. Tiene un costo como de 10.000 colones y lo que le entregan a la persona es un documento, sí, un documento electrónico criptográfico que es el equivalente al certificado digital para esa persona jurídica. Bien,
¿Cómo se utiliza ese certificado digital? Pues va a servir como prueba de que un documento electrónico ha sido expedido por esa persona jurídica, ha sido emitido por esa persona jurídica y a su vez aporta certeza sobre el origen y la integridad del documento. Es decir, tiene total validez legal porque además es un certificado digital criptográfico que me va a garantizar la integridad del documento y tiene la certeza que fue emitido por esa persona jurídica. Ahora, esta figura del sello electrónico no existe en la ley, no existe ni siquiera en el reglamento, sino que existe en las políticas de certificados digitales. Y ahí nos dice que el sello electrónico es una firma digital certificada generada a partir de un certificado digital de sello electrónico de persona jurídica y se utiliza como parte de procesos automáticos de firma digital en donde el dispositivo criptográfico que contiene las llaves asociadas al certificado, es decir, la llave pública y la llave privada, está activado para que pueda trabajar en forma desatendida. En pocas palabras, les voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes están usando estos sellos electrónicos? Por ejemplo, las universidades. Eh, ¿Cómo los utilizan? Para emitir documentos certificados, en concreto certificados de notas o algún otro certificado que necesite emitir la institución. Entonces, ese sello electrónico vendría a ser el equivalente al sello de ULE que usualmente y tradicionalmente estas instituciones le ponen a a un certificado de notas o a una constancia, a una certificación estudiantil, etcétera. Ahora esto se puede hacer automatizado con el sello electrónico. El sello electrónico no es una tarjeta, no tiene un dispositivo como tal, no es que sea una persona el que va a firmar cada documento, sino que está hecho para que funcione de forma desatendida. Quiere decir que ese documento electrónico que nos da el Banco Central, que es el que contiene los certificados digitales para persona jurídica, se le debe pasar a las personas de TI y las personas de TI deben hacer una integración técnica para incorporar ese sello electrónico dentro de la tecnología o de la infraestructura tecnológica de la organización, para que de forma desatendida ese sello electrónico se pueda estampar en los documentos. Entonces, si existe un flujo documental con el software de la empresa, donde, por ejemplo, una organización, una empresa privada que esté emitiendo cotizaciones de manera continua y quiere evitar que las personas cambien la información después de haber cotizado y que digan que se le cotizó un monto inferior. ¿Sí? Entonces, lo que puede hacer esta empresa es implementar un sello electrónico, emitir las cotizaciones en formato electrónico y ponerles este sello electrónico a través del propio software de forma automatizada. Entonces, cuando le llega el documento al destinatario, el PDF, va a ser un documento con un contenido y con un certificado digital que va a garantizar que no pueda ser alterado el documento y que mantenga su integridad y, por qué no, la autenticidad respecto a que la persona jurídica fue la que emitió ese documento. Hay unos reglamentos para el sistema financiero, para las entidades financieras, que no me acuerdo exactamente el nombre del reglamento, creo que es el reglamento de gestión de riesgo operativo de tecnologías de la información, creo que es, y por ahí hay un pequeño artículo que dice que cuando una entidad financiera considere que se da una transacción de riesgo, que considere de riesgo, sea por el monto de la transacción o sea por otras características que su sistema detecte que es una transacción electrónica de riesgo, debe utilizar sello electrónico, es decir, debe estamparle este sello electrónico para garantizar la hora y la fecha en que se generó esa transacción y también que se generó a través del sistema informático de esta entidad financiera. Entonces, esos son usos que se les pueden dar, se le puede dar al sello electrónico. Si la organización de ustedes tiene algunos procesos de emisión de documentos que pueden considerarse críticos,
y que pueden generar ciertos riesgos para su organización respecto al contenido que va en el documento, entonces lo recomendable podría ser utilizar un sello electrónico para sellar ese documento, digamos, garantizar su contenido y su integridad y evitar alteraciones de su contenido de forma futura, protegiéndolos legalmente a la organización, obviamente de tener un documento íntegro, es decir, equivalente a un documento original que pueda servir como evidencia digital de manera posterior. También para organizaciones que implementan programas de compliance, de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o de prevención de delitos económicos, delitos de corrupción o financieros dentro de la organización, también un sello electrónico es muy importante para ir sellando las evidencias que se generen, ciertos documentos importantes, autorizaciones, eh, algún proceso documental, alguna generación de evidencias que se necesite ir dejando, garantizando su integridad en el tiempo, resulta muy útil y de mucha validez legal poder utilizar un mecanismo como el sello electrónico para garantizar que esa información que se genera dentro de la organización en formato electrónico no va a ser alterada por ningún tercero, sobre todo la información documental, y pues se va a poder preservar la integridad de toda esta información. Eso en cuanto al sello electrónico y finalmente ya para terminar esta parte de firma electrónica, para recordar, tenemos firma electrónica simple, es aquella que se conforma por datos electrónicos como pines o claves, un token, un one-time password, un click wrap o browser wrap, la firma holográfica mediante dispositivo capturador de firmas. Aquí lo que tenemos una firma electrónica simple donde me va a permitir parcialmente identificar a la persona, pero no me garantiza la integridad del documento. Entonces, por eso pongo los ejemplos de un click wrap o browser wrap, que es cuando aceptamos unos términos y condiciones. Sí, parcialmente me está indicando o me permite validar que esa persona que se registró aceptó esa política de privacidad o esos términos y condiciones, pero no me garantiza primero la integridad de esa transacción y la identidad de la persona, pues tampoco es que sea muy certera. No obstante, es un mecanismo válido para manifestar el consentimiento. Tenemos las firmas digitales o, como se le conoce en la doctrina internacional, una firma electrónica avanzada, que esta sí, por su propia definición del artículo 8, primer párrafo, me debe garantizar la integridad del documento, del contenido y me debe garantizar la identificación del firmante. No obstante, todo esto se debe poder demostrar de forma a posteriori, es decir, ya en instancias judiciales. A diferencia de la firma digital certificada, aquella emitida al amparo de un certificado digital emitido por la autoridad certificadora, pues que tiene la presunción legal, que tiene esa ventaja probatoria de poder demostrar la fiabilidad de la firma de manera a priori. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta tabla para hacer algunas diferencias. Por ejemplo, las características, la fiabilidad de la firma utilizada y la carga probatoria. Cuando tenemos una firma manuscrita, es decir, aquella con pluma, con tinta sobre papel, la fiabilidad de la firma se demuestra de forma a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que si el firmante rechaza esa firma o la repudia, como se dice, se genera un repudio de esa firma, a la parte interesada le va a tocar contratar un perito para poder demostrar que esa firma manuscrita pertenece al firmante. Entonces la carga probatoria la tiene la parte interesada y la debe demostrar de forma a posteriori. La firma manuscrita autenticada por notario tiene presunción legal y la carga de la prueba la tiene el firmante si negara esa firma. Obviamente, si yo firmo un documento y este es autenticado, se supone que el notario estuvo presente cuando yo
puse la firma. Por lo tanto, si yo rechazo o repudio esa firma, yo tendré que demostrar que no fui yo el que firmé, sino que fue otra persona. La carga de la prueba la tendría el firmante. La firma electrónica simple, también la fiabilidad es a posteriori y la carga de la prueba la tiene la parte interesada. Igualmente la firma digital, la fiabilidad es a posteriori y la carga de la prueba la tiene la parte interesada, mientras que la firma digital certificada es la fiabilidad es a priori, tiene una presunción legal y la carga de la prueba la tiene el firmante si éste la niega. ¿Cuál sería entonces la más parecida si nos vamos a un soporte físico? Bueno, la firma manuscrita autenticada por notario. ¿Y cuál sería la más parecida de la firma digital si nos vamos al soporte físico? O la equivalente, la firma manuscrita. Y por eso es que el artículo 10 de la ley 8454 dice si cualquier norma pide una firma manuscrita, se entenderá como la equivalente la firma digital. Acá después pongo yo efectos legales ante terceros, la firma manuscrita no la tiene, la firma manuscrita autenticada por notario sí, firma electrónica simple y firma digital no la tienen y la firma digital certificada sí tiene esos efectos legales ante terceros. La integridad y conservación del documento, la firma manuscrita sí la tiene, la autenticada también, la firma electrónica no la tiene, no tiene esa integridad garantizada y la firma digital y la firma digital certificada sí la tienen. La autenticidad en la firma manuscrita es parcial si la norma lo establece, no obstante podría ser repudiada por el firmante y dejar en entredicho la autenticidad y tendría que hacerse todo un peritaje para llegar a demostrarla. La firma manuscrita autenticada de notario garantiza la autenticidad. Firma electrónica simple no la garantiza, habría que demostrarla. La firma digital igual forma no la garantiza, sería a posteriori que se demuestra la autenticidad. Y la firma digital certificada sí la garantiza. Entonces conserven esta tablita más o menos para que se ubiquen. Esto que dice no quiere decir que no tenga efectos legales. No, lo que quiere decir es que los efectos legales se tendrán que demostrar en ese mecanismo. ¿Ok? Bien, eso sería en cuanto a la presentación. Vamos a ver aquí algunos ejemplos prácticos de firmas electrónicas. Bien, permítame en un momento. Voy a hacer entonces un ejemplo de el uso de una plataforma eh, de firma electrónica remota. Bien, vamos a ver esta. Esta plataforma es una empresa española que tiene, o esta empresa se llama Validate ID. Es una empresa española que tiene una herramienta que se llama BitSigner Docs, que funciona o que su utilidad es gestionar documentos electrónicos y firmas electrónicas. Entonces, estas plataformas se pueden integrar a los gestores documentales de las empresas. eh, vía API se puede integrar y hacer pues todo incorporar todo este proceso de firma a los flujos documentales de la organización. Pero bueno, digamos que no lo integré a ninguna plataforma, sino que voy a usar esta. Entonces, lo primero que hago es, soy una organización, una organización privada, vamos a poner una empresa que tiene un proceso, digamos, porque realiza una actividad considerada de riesgo para la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, tiene que hacer un onboarding de todos sus clientes o tiene que hacer un proceso más bien, perdón, un KYC, conozca a su cliente de todos sus clientes y proveedores. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear un expediente de ese cliente, de ese proveedor, para identificarlo, para pedirle alguna documentación que me permita
identificar de dónde provienen sus fondos, su actividad económica, etcétera, etcétera. Y dentro de ese proceso de identificación, pues yo voy a aprovechar para recopilar algunos datos personales que me permitan identificar a esa persona y vincularlo para actos electrónicos. Entonces, yo le puedo hacer una entrevista, le genero un expediente donde le pido su correo electrónico, ya sea una entrevista presencial o remota con videollamada que va a quedar grabada y lo doy de alta en mi sistema. Entonces, por ejemplo, aquí Juan Durango. Bueno, aquí le puse bueno, Alexander Cortés de esta empresa y aquí le genero todo un perfil con unos datos electrónicos de él. Y aquí estoy yo. Entonces, estas son las personas a las cuales yo les puedo enviar documentos a firmar. Una vez, muy importante, yo los haya, repito, identificado y pueda demostrar que esos datos electrónicos que voy a usar para la firma pertenecen a esa persona. ¿Ok? Bien, aquí me vengo a los documentos. Listo. Y aquí le voy a dar documento, un envío simple, configurar envío simple. Y voy a escoger un documento de prueba para firmar. Vengo acá, documento demo firma, vengo acá, lo subo. Ok, esta información creo que no necesito llenarla. Tengo que jalarle, perdón, el firmante. Tipo, etiquetas, estado, descripción corta, opciones, acá. Entonces le voy a decir que este documento me lo va a firmar Juan Durango. ¿Ok? Ahí yo ya escogí, entonces este es Juan Durango y le voy a decir eh, enviar documento firmado para que lo firme, pero este ya está firmado, entonces no me va a servir. Voy a, perdón, cancelar, descartar cambios, documento eliminado. Ok. Si es que vi que ya tenía la firma digital certificada, entonces quiero hacerlo desde uno en limpio. Ok, vamos a escoger que no tiene nada. Exacto. Entonces vean que aquí no tiene ya nada. Y le digo subir. eh, Perdón, escojo quién me lo va a firmar. Digo que Juan Durango. Aquí está. Y este cuadrito verde es el espacio para que el firmante ponga la firma. Entonces voy a hacerlo grandecito. No importa, aquí está el nombre de él, pero este es el documento, voy a decirle que me puede firmar acá, para que no me quede aquí tan angostico. Ok, entonces el sistema ya tiene mi número de teléfono, ya tiene mi correo electrónico y voy a proceder a enviar el documento. Vamos a ver aquí, yo creo que me falta información. No está. Notificar. Allá. Guardar. Ok, muy bien. Y le digo enviar. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a suceder? Se me envía un correo electrónico con un link. Ahí me llegó. Vengo y abro. Me dice, gracias por usar nuestros servicios. BitLegal le ha enviado un documento para que lo revise y lo firme con BitSigner Remote. Le digo acceder al documento y él empieza a recopilar evidencias. Le voy a decir que permita mi ubicación. Entonces el sistema va generando una bitácora de todo lo que va sucediendo, va recogiendo metadatos de toda esta actividad. Muy importante, el usuario tiene a la vista el documento, lo puede leer
en su dispositivo móvil o en su computadora. Yo lo leo, esto es un texto de prueba, no dice nada, y me indica que este es el espacio en que voy a firmar. Entonces yo le digo firmar y vean que acá abajo me dice que me envía un mensaje por SMS, es decir, me genera un doble factor de autenticación, ya me llegó, le voy a ingresar el código y ya él me permite firmar. ¿Por qué doble factor de autenticación? Porque ya utilizó mi correo y ahora está utilizando mi número de teléfono, datos que ya previamente yo como administrador del sistema recopilé de esa persona y los vinculé jurídicamente a esa persona. Aquí le digo firmar y vean lo que va a pasar aquí. Yo puedo firmar en mi laptop. Esta laptop es touch, es táctil, entonces yo lo podría hacer con el dedo. O si no lo fuera, si fuera una pantalla que no es táctil, para no firmar con el mouse y que el garabato me quede ahí todo feo, puedo escanear este documento, que lo voy a hacer, y firmar desde mi dispositivo móvil. ¿Ok? Para más facilidad. Ahora, esa firma que se genera en realidad es solo una guía, esa no va a ser la firma electrónica. Recuerden que la firma electrónica es un conjunto de datos. Entonces, yo al firmar, lo que genero es un pequeño símbolo, pero en realidad esa no va a ser mi firma porque no me va a recopilar datos biométricos, es solo como una imagen que se genera. Ahí está. ¿Ok? Entonces, visualmente se ve firmado, pero lo que constituye la firma electrónica son todos los datos electrónicos que se han ido recopilando durante el proceso. Y le digo finalizar y le digo permitir. Listo, firma completada. Bien. Bueno, yo en este ejemplo me mandé el documento a mí, pero se supone que el que firmó fue un tercero. ¿Ok? Entonces a mí como firmante me llega la confirmación y yo como parte interesada, como dueño del sistema, vengo aquí y me cercioro. Acá está. Dice documento demo, ya está firmado y voy a, voy a descargarlo. Y acá, descargar documento. Entonces ahí está firmado, pero vamos a descargarlo para que ustedes lo vean lo que se firmó. Firma electrónica, voy a descargarlo acá y descargar informe de evidencias. Bien, listo. Entonces voy a descargarlo. Bien, vamos a ver. Ay, ¿dónde lo descargué? Así, mm, 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 así, personal. Ay, pucha, lo descargué donde no era. Bueno, no importa. Em, personal, universidad. Ok, vamos a ver este cuál es. Este es el reporte. Entonces, pero voy a mostrarles primero el documento firmado. Bien, este es el documento firmado. Entonces aquí vemos cómo me muestra esa firma que hice con el dedo, pero repito, esta en realidad no es la firma como tal. La firma como tal van a ser los diferentes datos electrónicos que componen esa firma.
Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un check verde. Quiere decir que las firmas son válidas, que utilizó certificados digitales, que esos certificados digitales se encuentran acá y que yo lo puedo verificar. Entonces, es lo mismo que aparece cuando yo uso un certificado digital del Banco Central. La diferencia es que aquí el emisor es otra entidad, una entidad autorizada certificadora en Europa. Ok, entonces yo aquí le digo mostrar certificado del firmante y aquí me demuestra quién es el emisor de ese certificado, toda la fecha de vigencia del certificado. Todo esto lo que me indica es que él utilizó criptografía y acá dice, por ejemplo, algoritmo hash SHA-512, nivel de firma PADES, que es un formato oficial, pues, para firmar documentos. Y acá me indica todo esto. Ahí lo que me está diciendo aquí es que utilizó un certificado PKI, que el documento es seguro, que el documento garantiza la integridad, ¿sí? Pero hasta aquí no sabemos quién firmó el documento, no sabemos esos datos a quién pertenecen, porque lo que se hizo fue emitir un certificado digital, pero no se pudo vincular a ninguna persona. Aquí entonces lo que se hace es acudir al reporte, acudir al reporte para, para poder verificar la identidad. Ahora, este documento está encriptado, tiene criptografía, certificados, etcétera. Y para poder ver las evidencias digitales que están dentro del documento, si fuera necesario, todos esos datos electrónicos que se generaron y que están dentro del documento o adjuntos al documento, hay la llave, a ver si recuerdo, la llave privada para desencriptar este documento está en manos de un notario en España y ese notario está autorizado a entregar esa llave privada solo ante solicitud judicial. Sí, una solicitud judicial para poder desencriptar este documento. Según el proveedor, pues eso nunca ha pasado, o sea, nunca ha sido necesario llegar a pedir esas llaves privadas a este notario, porque siempre con el reporte de evidencias ha sido suficiente para poder demostrar la validez de la firma. Y el reporte sería este, donde dice Validate ID como prestador de servicio de confianza BitSigner certifica que los documentos firmados con BitSigner constituyen un medio de prueba válido, bueno, etcétera, etcétera. Y acá ya me trae la información del documento, quién es el emisor, BitLegal. BitLegal es en este caso la entidad que contrata la plataforma para utilizar el sistema de firma. El nombre del documento, el hash 256 que se generó del documento, un ID único del documento dentro del sistema, el estado del documento, cantidad de páginas, fecha en que se generó el informe y hora, fecha de expiración de este informe, evidencias del proceso, nombre Juan Esteban Durango, introducido por el emisor, es decir, por la persona que solicitó la firma, DNI o número de identificación, correo electrónico, teléfono, idioma, localización de donde firmó el documento, un código único también, estado firmado y la fecha de operación o esto es jalado del sello de tiempo específicamente. Y aquí ya trae otras evidencias eh, en cuanto al documento, el reporte. Ah, bueno, aquí también muy importante las horas en que el correo se envió. El correo fue abierto desde esta dirección IP a esta hora. Eh, Perdón, el correo fue abierto, después el documento fue abierto desde la misma dirección IP a esta hora, pero desde un navegador Mozilla Firefox. Después se envió el código OTP por SMS al teléfono del usuario. El OTP es verificado a tal fecha y tal hora
y se utiliza el mecanismo de código QR para firmar el documento desde la misma dirección IP y se firma desde el navegador Mozilla Firefox. Entonces aquí se crea una bitácora de todo ese proceso de firma y se generan estas evidencias con respecto a este documento. ¿Ok? Bien, eso es entonces un mecanismo de firma electrónica remota em, que si de manera posterior y se logran demostrar los atributos que exige el primer párrafo del artículo 8, podríamos estar ante una firma digital. ¿Ok? Bien, cierro aquí y vamos a pasar a firma digital certificada. Vea, cuando en primera instancia se configura o se instala el Adobe, el sistema de Adobe, eh, los certificados digitales del Banco Central no vienen precargados y el sistema entonces no reconoce, en este caso no lo vamos a poder ver porque yo ya tengo los certificados precargados en el software y en la computadora, por ende me va a salir bien la lectura de los documentos o del certificado. Pero cuando tenemos una computadora nueva, cuando instalamos el Acrobat Reader por primera vez, generalmente, hay que decirle al software que reconozca los certificados del Banco Central. Para eso hay un documento guía que está por acá. Acá. Ese documento está público en Internet, lo emite el Banco Central y es el paso a paso de cómo configurar esos certificados. Ese documento yo lo dejé en el Moodle para su descarga, para que ustedes lo puedan acceder. Entonces lo que dice es, esta guía describe el proceso de firma digital y validación de la misma para documentos en formato PDF utilizando el Adobe Reader DC. ¿Qué más dice por acá? Para poder adjuntar la firma digital a los documentos electrónicos en su computadora, un requisito previo es haber realizado la instalación de los drivers de firma digital. Todos los drivers, así como la configuración necesaria de la confianza de la jerarquía nacional, pueden ser obtenidos en cualquier momento desde el sitio Soporte Firma Digital. Ese es el primer paso, ir a este sitio y descargar los instaladores. Entonces, voy a cerrar acá. Hay que ir a ese sitio. Permítame aquí, cierro acá. Exacto. Entonces hay que ir acá, soporte firma digital, descargar instaladores. Aquí se ingresa el número serial de la tarjeta de firma de cada uno de nosotros y le damos descargar. Y en el sistema, entonces en la computadora, en Windows, se nos va a descargar un archivo como este. Yo ahorita lo descargué. Fecha de modificación. Este de acá. SFCD Windows. Entonces yo le doy instalar, le doy doble clic y él lo que hace es instalar los certificados en mi disco duro. Por aquí tienen que estar. No. Firma digital. Acrobat Register, firmador. Certificados. Ahí están. Esta es la carpeta de certificados digitales. Bien, ya los tengo en la computadora. Entonces me voy acá al Adobe y hago la configuración siguiendo este tutorial. Entonces él lo que me dice es vaya donde dice edición, preferencias, firmas y ahí está el paso a paso. Entonces no lo voy a hacer todo, yo ya lo hice. Siempre lleva unos minuticos, pero más o menos voy a mostrarles. Entonces aquí preferencias. Acá en este menú donde dice firmas hay tres opciones: creación y aspecto, verificación, identidades y marca de hora del documento. Bueno, acá hay que hacer unas configuraciones, marcar unas casillas que ahí me va indicando paso a paso qué casillas debo marcar. Y aquí entonces debo venir a buscar los certificados de confianza e importarlos y cargarlos. Quiere decir que le voy a decir importar
y lo voy a jalar, lo voy a ir a buscar en mi carpeta de certificados digitales, que acá están. No lo voy a cargar porque ya lo tengo cargado. Ahí sigo un proceso que él me explica en el tutorial y al final eh, el certificado me debería aparecer acá en toda esta lista de certificados de confianza. Por acá. Sea acá. Sea Raíz Nacional Costa Rica. Este es el certificado raíz de la jerarquía del del Banco Central de Costa Rica. Ahí está cargado ya. eh, y después de que cargue este, debo venir y cargar el sello de tiempo que es este. Ahora bien, cuando yo no hago esto, ahí es cuando los documentos quedan sin el check verde. ¿Y qué pasa cuando quedan sin ese check verde y yo vengo y los verifico? Ay, no voy a poder. Acá, sí. Cuando yo vengo, estoy aquí, ya me pasé a la página de Central Directo del Banco Central. Ahorita vamos a hacer el proceso. Y cuando yo no he configurado bien el software para utilizar la firma digital certificada, entonces el documento cuando yo lo valido me queda así. Me dice garantía de integridad y autenticidad. Es decir, sí, efectivamente el documento es íntegro, es auténtico, pero le faltan elementos, le falta el sello de tiempo, es decir, le falta la garantía de validez de tiempo. Entonces aquí, y esto es importante porque perdería la integridad. Recuerden la definición de integridad, que es poder garantizar que los datos no se han alterado desde el momento de la emisión del documento. Y la emisión del documento es la que me la da, el sello de tiempo es quien me da la emisión del documento. Por lo tanto, si yo no tengo esa fecha y esa hora de emitido ese contenido, no puedo tener certeza de la integridad, independiente de que aquí diga que sí tiene integridad. Pero yo no puedo saber, es decir, no puedo saber es íntegro a partir de qué momento, y eso pues me da cierta inseguridad jurídica. Por esa razón es que no aceptan en las instituciones públicas y hay directrices del MISID incluso indicándole, instruyéndole a las instituciones públicas que no pueden recibir documentos que tengan esta falta. ¿Ok? Igual los notarios, este reglamento que les permite autenticar firmas digitales certificadas, no pueden autenticar una firma que traiga estos errores de sello de tiempo de esta forma. Bien, entonces así se ve un documento en el validador del BCR, del Banco Central, cuando yo no he configurado el Adobe y no logro insertar el sello de tiempo y demás garantías. Listo, así se ve. Entonces, por esa razón es que tengo que venir y seguir este tutorial paso a paso para poderlo configurar. Bien, vamos a estampar una firma digital certificada para que vean el sello verde cómo luciría y cómo se valida. Antes de eso, nada más para fines didácticos, yo les quiero mostrar que hay algunas instituciones o personas que utilizan este tipo de firma digital. Bueno, es la misma firma digital certificada, pero podríamos decir que la decoran un poco utilizando un logo personalizado. Muy importante que tengan en cuenta que la firma digital certificada no es este sellito de acá, esta imagen. Esto no, esto es una imagen que se le pone ahí de decoración o un indicativo, pero la firma digital certificada está constituida es por los certificados que la conforman como tal. Si ustedes en algún momento no ven este símbolo de acá, pero están viendo que tiene un check verde, vayan al panel de firmas y validen los certificados en esta parte. Entonces aquí pueden validar dándole, perdón, pueden validar esta firma dándole, a ver, detalles del certificado. Acá está. Entonces acá dice, por ejemplo, que es el certificado raíz, después el certificado de política persona física, después certificado SIMPE y por último Juan Esteban Durango, que dice que el certificado es válido desde el 28 de febrero perdón, desde el 2019 hasta el 27,
Ah, vean qué interesante. Vean qué interesante. Este documento yo lo firmé con mi certificado anterior. Vean lo importante que es verificar las firmas y este ejemplo me va a servir para ver eso. Yo me vine, fíjense aquí que me muestra el check verde y aparentemente el certificado está bien, el documento está bien firmado. Cuando me vengo yo al panel de certificados, al panel de firmas, y le pido el visor de certificados, vengo y verifico que este certificado ya no está válido, que estuvo válido hasta el 27 de febrero. Y efectivamente, mi certificado ya expiró y yo tuve que sacar uno nuevo. Entonces, si yo me vengo a detalles, fin de la validez, acá está 27 de febrero del 2027. Este certificado y esta firma es nula, no tiene efectos legales, bueno, no, mentiras. No estoy diciendo algo incorrecto. Cuando se puso este certificado era válido. Lo incorrecto sería yo utilizar este certificado para estampar una firma a la fecha de hoy. Perdón, me retracto. El documento es válido. Lo que pasa es que el certificado ya expiró. ¿Ok? Entonces, si yo al día de hoy uso este certificado, que ahí lo tengo, la tarjeta, uso ese certificado y firmo, el documento que firme con ese certificado no vigente ya sería inválido, sería nulo. Entonces, no, estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que sí, efectivamente el certificado cuando firmé era válido, pero ya al día de hoy ya no es vigente. No obstante, la firma no pierde validez porque cuando se utilizó era válido como tal. Entonces, bueno, aquí encuentro todos los certificados, todos los atributos del certificado y logro verificar que efectivamente es un certificado del Banco Central, etcétera. ¿Todo esto para qué? Por si hay algunos documentos que no incluyen esta imagen de acá, que viene liso, entonces la gente cree que no viene firmado porque dice, no, es que yo no veo las letricas que se hacen cuando se firma con el certificado digital. No necesariamente, si yo uso una Mac, hay veces, o si uso otro firmador, hay un firmador que se llama firmador libre, creo que se llama, que lo desarrolló un español junto con otro programador. Ese certificado no deja imagen, no deja imagen de, no deja esta imagen de esta representación gráfica. Entonces mucha gente cree que el documento no está firmado. Pues cuando vean eso, ustedes lo que deben hacer es acudir al panel de firmas y verificar el certificado que esté correcto y las fechas estén correctas y pertenezcan a la persona quien dice firmar el documento. Si no quisieran verificarlo a través de este método, está el validador del Banco Central. Pero bien, les iba a explicar este logo. Hay algunas instituciones o empresas que les gusta poner este loguito para que la firma se vea más personalizada. Esto no le quita ni le pone validez ni seguridad jurídica a la firma, ni crea alguna debilidad o algo en el mecanismo de firma, para nada. Es simplemente decoración y personalización de la firma. ¿Cómo se hace? Entonces yo vengo aquí, abro el Adobe, vengo a preferencias, acá a firmas, le voy a decir creación y aspecto, y aquí donde dice aspectos, yo voy a escoger una nueva firma. Le digo nuevo y aquí le digo gráfico importado y le voy a importar un gráfico. Ese gráfico tiene que estar en formato PDF, únicamente en formato PDF. Entonces ustedes pueden agarrar el logo de la institución, lo convierten en PDF, ojalá que quede con fondo blanco para que quede bonito, y lo agregan aquí. Le dicen aceptar. Y a esta firma yo le voy a poner un nombre. Entonces le voy a poner firma logo ESIJA, que es la firma donde trabajo, y le digo aceptar. Y aquí me queda. Y puedo crear una firma personalizada para eh, firmar como profesor, otra para firmar como pues colaborador de la empresa donde estoy,
otra para firmar en alguna institución a la que pertenezca, etcétera, y puedo crear varios tipos de firmas. Aquí voy a crear esta, le digo aceptar y le digo aceptar. Cuando abro un documento para firmar, entonces yo le voy a decir aquí, esta es una versión nueva del Adobe, entonces la van a encontrar un poco diferente a la que quizás tengan algunos de ustedes. Acá, utilizar certificado, firmar digitalmente. Ay, perdón, tengo que poner el certificado, no lo había puesto. Voy a conectar el Gaudí. Ok, ahí está. Listo. Listo. Entonces aquí voy a señalar dónde quiero firmar. Voy a decir que acá. Digo que voy a firmar con esto. Le digo continuar. Y aquí donde dice aspecto, vean, puedo firmar con texto normal o firma logo ESIJA que fuera el que acabé de crear. Si la dejo texto normal, pues va a ser la firma tradicional que siempre hemos visto o esta de firma personalizada. Le digo firmar. Le voy a poner aquí un nombre. Firma ESIJA. Cierro y ahí está. Y ahí me queda con el check verde. Voy a mi panel de firmas. Le digo detalles de la firma, detalles del certificado. Aquí está mi certificado. Este es mi certificado nuevo, 15 de marzo del 2027. ¿Sí? Entonces aquí ya veo que la firma está bien, tiene check verde, ya verifiqué los certificados que están consistentes, que pertenecen a Juan Esteban Durango. Voy a cerrar el documento y me vengo para el validador del Banco Central. Entonces, central directo, me vengo acá, firma digital, le digo validación documentos firmados. Este es el validador oficial. Esta es la plataforma que pone a disposición el Banco Central para que nosotros validemos los documentos. Entonces voy a validar este documento demo firma y le digo abrir, le digo no soy un robot y le digo validar. Y ahí está. Como yo ya tengo mi Adobe Acrobat con los drivers cargados, los certificados cargados, fíjense que ya la garantía de validez de tiempo sí me aparece. La firma es válida, 27 de junio 2023, Juan Esteban Durango, número cédula, ta. Este iconito de acá, yo una vez, porque siempre sale, una vez contacté al Banco Central para explicarle cómo arreglaba esto, si era algún problema. Ellos me indicaron que no era ningún problema. Me dieron una explicación, pero nunca entendí qué fue lo que me dijeron y siempre me aparece el documento así. Yo no sé si es que me falta hacer algo en la configuración, pero eh, siempre me aparece y hay muchos documentos que yo valido, me aparecen con este mismo iconito, pero en el Banco Central dicen que eso no es ningún problema en ese sentido. Bien, eh, eso sería entonces en cuanto a la validación de documentos con firma digital certificada, cómo poner documentos con logo, cómo validar utilizando el panel de firma por si no tenemos acceso al validador del Banco Central y cómo configurar también los certificados digitales dentro del Adobe para que sean certificados de confianza. Eso sería entonces por este tema. Así quedamos. Cualquier consulta, estoy a la orden para que me la hagan y poder ir resolviendo pues dudas que puedan tener al respecto. Muchas gracias.